En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Ignacio de Antioquía, un mártir a caballo entre el siglo I y el siglo II, un importante padre de la Iglesia, con unas cartas que fue escribiendo camino de Roma, donde le iban a martirizar y le martirizaron, y donde sobre todo dejó muy clara la conciencia que ya tenían en aquellos primeros pasos de la Iglesia sobre la función del obispo y sobre la función del obispo de Roma. Nada sin el obispo, decía San Ignacio de Antioquía. Pero este texto nos invita a meditar sobre otra cosa: la vida eterna. No porque lo que ha hecho este señor del cual habla la parábola esté mal hecho, ha tenido una gran cosecha, estupendo, pues ¿qué va a hacer? ¿No la va a tirar? Lo que hace es pues crear o construir un granero grande y ahí acumula la cosecha y tiene además para muchos años, porque ha sido pues una cosecha espectacular y extraordinaria. El problema no es que sea un hombre previsor y que piense en el futuro. El problema es que no comparte. No dice, tengo mucha suerte, le debo a Dios mucho. Claro que tengo que ser previsor, que lo mismo que ha venido una buena cosecha, puede venir una mala y varios años de sequía. Pero hay otras personas que están pasando hambre ahora. Quizá yo lo pase dentro de 10 años, pero ahora hay gente que está pasando hambre. Ahora tengo que compartir una parte de eso que he recibido, de ese don que he recibido, tengo que compartirlo con estos. Eso es de lo que Jesús le acusa. Y eso, dice, será aquello por lo que será juzgado y condenado. Porque, dice el Señor, al final ese hombre que ha calculado que va a vivir muchísimos años ya sin trabajar y sin preocupaciones, se muere de repente. Quizá no te mueras de repente, pero te vas a morir, Y esto puede resultar duro de escuchar, porque la muerte se ha convertido en un tabú. Nadie habla de la muerte, pero es real. La muerte parece que es algo que le sucede siempre a otros, hasta que te toca a ti. Le sucede a un amigo, a un conocido, le sucede fruto de la edad, le sucede por un accidente, le sucede por una enfermedad fulminante. Siempre les pasa a los demás, más o menos cercanos. A ti no. Pero un día tú serás uno de esos de los cuales alguien dirá: pero si le he visto el otro día, pero si he estado con él tomando un café, pero bueno, si hemos estado hablando por teléfono hace nada, ahora me dices que se ha muerto. Pues sí, lo mismo que tú dices eso de otros, un día te tocará a ti. Y un día los demás dirán: fíjate, con lo bien que estaba, ese cáncer que le ha salido donde sea, ¿no? Ya lo decía yo, que
no andaba suficiente, o que fumaba demasiado, o que, ya lo decía yo, ya se lo he dicho. Lo mismo que tú dices de los demás, cuando han muerto, lo dirán mañana de ti. Por anciano, por enfermo, por accidente, lo que sea. Pero a cada uno nos va a tocar. Y lo que tenemos que hacer es tener preparada la vida eterna. Yo comprendo que este discurso no interese, caiga sin hacer efecto alguno a los que no tienen fe. Pobrecillos, cuando piensan en su muerte, piensan en el final absoluto. Unos lo llevarán con más estoicismo y otros lo llevarán con mucho miedo. Y cuando ocurre la muerte de los demás, el dolor siempre está, pero para unos esa muerte es simplemente ley de vida y a ver si nos repartimos la herencia, y para otros es una catástrofe espantosa porque amaban mucho a la persona que se ha ido. Pero aquel que tiene fe sabe que va a volver a encontrarse con ese que ya no está. Ha partido para un largo viaje, pero sigue vivo. Pues la muerte, para ti o para el otro, es algo inevitable. Un día a ti te tocará, un día va a tocar a la persona que más amas. Quizá tú hayas partido antes o quizá no. O quizá tú tengas que verlo y a veces eso es destructivo. En cualquier caso hay que estar preparado. Y la mejor forma de estar preparado tú mismo es ser rico en misericordia, ser rico en generosidad, ser rico en limosnas. Y no me refiero solo a las limosnas del dinero, y también a esas, por supuesto. Ser rico en amor, ser rico en perdón, ser rico en acompañar al que lo necesita, ser rico en misericordia y en las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Y el mejor modo de ayudar al otro, sobre todo a esas personas que amas, es ayudarles a que hagan lo mismo, a que ellos también sean ricos en misericordia. A veces es muy difícil porque esas personas que tú amas han perdido la fe y te oyen hablar de estas cosas y te consideran un pájaro de mal agüero, porque en la muerte no hay que pensar, como si por no pensar en ella no fuera a venir. Bueno, pues tienes que oportunamente decírselo. Mira, el final nos llega a todos. Tú podrás creer que Dios no existe, pero si Dios existe no depende ni de mi fe ni de tu no fe. Y si Dios no existe, tampoco. Pero aunque no sea más que por si acaso, tienes que decirles, estate preparado. Imagínate que sí que existe y que te encuentras allí después de haber vivido no solo de espaldas a Él, sino de espaldas al prójimo. Te encuentras allí con las manos vacías. ¿Qué va a pasar? Ser ricos en misericordia es la mejor manera de preparar la vida eterna, de preparar el futuro que no acaba nunca. Dios existe, hay vida eterna. Prepárate, prepárate compartiendo, ayudando, practicando esas obras de misericordia. El pasado sábado hablé de la consagración. Insisto, consagrarnos al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, consagrarnos a Dios, decirle a Dios, soy todo tuyo, cuenta conmigo, aquí estoy, este hombre de barro que soy, este pecador que soy, quiere amarte y hacerte amar, cuenta conmigo. Una consagración que no puede ser solo sentimental. Para mí es el mayor peligro que corren aquellos que quieren consagrarse. Ya me he consagrado muchas veces, no te has consagrado ninguna, porque la consagración implica un cambio de vida, implica unos compromisos, implica una pertenencia, no solamente a la Iglesia, sino a una familia espiritual. Invito a que todo aquel que quiera prepararse para esta verdadera consagración durante 14 meses, durante este Vía Lucis, con 14 estaciones, hasta llegar al 8 de diciembre del año 23, para consagrarnos al Señor y a la Virgen, que me escriban. Tenemos que trabajar mucho para vencer el mal a fuerza de bien y preparar un ejército
de laicos consagrados que amen al Señor, que defiendan al Señor, que se preparen bien, que tengan buena formación para hacer aquello que el Señor necesita de ellos. Que así sea.